Al nombre de Jesús sea la gloria. Damos gracias a Dios en esta mañana por estar una vez más aquí delante de su gloriosa presencia en palabras de vida que te llevarán al cambio. Estamos aquí nuevamente por la gracia del Señor para dar a conocer la palabra de vida y de poder, la palabra de mi Señor y mi Dios, palabra que seguramente servirá de mucho apoyo para tu vida, servirá de grande bendición para tu vida, la palabra de mi Señor y mi Dios. Estamos aquí para presentar este mensaje glorioso que el Señor nos ha permitido presentar a través de las redes sociales. Y bueno, estamos en una serie que la he llamado Reino de Dios. Reino de Dios, bendito el nombre del Señor. Y vamos a mirar la palabra del Señor. Bueno, hemos mirado la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Y aquí estamos para presentar nuevamente esta palabra de Dios. Entonces dice Jesús en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. De allí, de este versículo, hemos estado hablando acerca del reino de Dios, no porque no hayan más versículos, hay una gran cantidad de versículos para hablar acerca del reino de Dios, y estamos dando unos temas acerca del reino de Dios que seguramente han sido y serán de mucha bendición para su vida y serán de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a mirar entonces esta mañana en qué consiste el reino de Dios o fundamentos del reino de Dios. Fundamentos del reino de Dios. Hay muchas personas que hablan acerca del reino de Dios, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Bendito el nombre del Señor. Porque simplemente repiten algunas palabras que oyen decir. Entonces, cuando uno repite algo que simplemente oye decir, cuando uno pide una explicación a fondo del asunto, la gente ya no sabe responder, ya no sabe qué decir acerca de lo que creen saber estar hablando. Bendito el nombre del Señor. Eso lo hemos visto, eso lo he detectado yo en algunas personas que creen saber de qué están hablando. Creen saber, pero no saben exactamente de qué están hablando. Por eso, entonces, se desvían por otras partes, hablan simplemente lo que está, el papel que le dieron o la lección que le dieron para transmitir, pero ni siquiera saben explicar bien la lección, porque eso ya lo hemos visto. La gente, cuando oyó hablar acerca de Jesús y cuando comenzaron a ver los milagros de Jesús, toda la gente comenzó a pensar, a creer que él era la esperanza de Israel, y efectivamente lo era, y efectivamente lo es. Pero ¿qué pasó? Pasó que ellos tenían una idea errada de lo que el Señor venía a hacer. Porque claro, ellos venían pensando, ellos creían que Jesús venía a tomar un reino literal, que venía entonces a liberarlos de Roma y a establecer el reino de Dios, ¿cierto? Literalmente hablando. Jesús entonces, bueno, ¿y por qué el pensamiento de esto, cierto? Dice la Biblia que cuando Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a manifestar una cantidad de milagros y maravillas. Entonces la gente, este es el hombre que nosotros necesitábamos. Así como cuando alguna persona mira alguna regalía, puede ser cualquier cosa que le regalen, entonces cree que esa es la esperanza para su vida. Bendito el nombre del Señor. Pero resulta que no es así. No es así como la gente estaba pensando acerca del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Porque el Señor venía a establecer un reino o el reino de Dios en el campo espiritual, ya que el pueblo de Israel en sí no permitió, no recibió al Mesías como debía de haberlo recibido. Entonces, cuando la gente comenzó a ver que Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos,
daba de comer a las multitudes. Claro, este es el hombre, este es el hombre. Porque la gente se vende por cosas, la gente se vende por cosas. Y la gente entonces, claro, comenzó a seguir a Jesús y claro, al multiplicar 2 veces los panes y los peces, entonces dijeron, este es el hombre, porque si un hombre le da de comer en un momento a 5,000 personas o más, sin contar las mujeres y los niños, o sea que eran mucho más de 10,000 personas. Y en 2 oportunidades la hizo, una vez a 4,000 hombres y otra vez a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea que fueron como 20,000 personas. ¿Se imagina usted? Entonces, claro, si este hombre tiene esa capacidad de multiplicar, este es el hombre que necesitamos. O sea, solamente estamos aquí con las manos puestas para que me den, porque a la gente le gusta las cosas fáciles, la gente le gusta lo que es facilito, le gusta que le venga así. Bendito el Señor. Así que entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta qué es exactamente, en qué consiste o cuáles son los fundamentos del reino de Dios. El apóstol Pablo nos está enseñando que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en demostración de Espíritu Santo y de poder. Cuando Satanás tentó a Jesús, Satanás también estaba bastante equivocado. Bueno, y es que él, claro, él conoce el pensamiento de los hombres y seguramente por un momento pensó que Jesucristo era un hombre cualquiera, ¿cierto? Era un hombre, un profeta más. Y entonces dijo, venga, y claro, lo quiso ilusionar como se ilusiona cualquier hombre, y le dijo, mira, le mostró en un momento, dice la Biblia, la palabra del Señor, que en un momento le mostró los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Porque claro, Satanás busca que se le adore para él entregar supuestamente lo que no le pertenece. Porque que yo sepa, el cielo y la tierra le pertenecen a mi Señor y mi Dios. Él es el dueño del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay. Ahora viene este ladrón a decirle al Señor que le iba a dar todos los reinos del mundo si postrado lo adorara. Pero Jesús no era un hombre cualquiera. Jesús era la manifestación de Dios en carne. Por lo tanto, el Señor entonces rechaza inmediatamente eso y le dice, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El hombre entonces se vende por un plato de comida, se vende por un pedazo de pan, se vende por un peso, se vende por dinero, se vende por... Bueno, el hombre se vende muy fácil, bendito el Señor. Pero cuando el hombre tiene el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, entonces el hombre no se vende así de fácil. El hombre no se vende tan fácil. Cuando Jesús se les desaparece a esta gente, después de haber multiplicado los panes y los peces, esa noche se le desaparece el Señor a la gente. Y al otro día la gente comenzó a buscar a Jesús. Y entonces Jesús aparece. No digamos de la nada, aparece. Seguramente estaba haciendo lo que él solía hacer. Madrugar a orar. Bendito el Señor. Y resulta entonces que aparece y, maestro, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Y el Señor los mira y dice, yo sé por qué me están buscando ustedes. Ustedes me están buscando porque les di de comer. Mas trabajen por la comida no que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y comenzó a hablar, entonces la gente comenzó a irse una por una. Cuando comenzó a irse, entonces Jesús mira a los dos, que no quedaron sino los 12 discípulos, y le dice, si ustedes quieren, váyanse también, váyanse. Entonces Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendito el Señor de la gloria. Por lo tanto, entonces, aquí tenemos que mirar que el reino de los cielos no consiste en comida o en bebida. Dios, en su misericordia y en su gracia, le da de comer a todos.
A todos les da de comer, porque Él es el Dios creador. Le da de comer a las aves del campo, a las bestias, le da de comer al hombre justo y al impío, le da su forma de que se consiga su comida, le brinda el aire, le brinda la lluvia, le brinda el sol, le brinda el frío y el calor. Bendito sea su nombre glorioso. Mire, entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios consiste en demostración de Espíritu Santo y de poder, porque el reino de Dios no es literal. El reino de Dios no tiene nada que ver con las partes literales. En este momento, el establecimiento del reino de Dios en medio de los hombres es netamente espiritual. Si bien es cierto, ha de venir el milenio donde el Mesías ha de reinar sobre la tierra y literalmente el reino de Dios se ejecutará literalmente. En este momento el reino de Dios está entre nosotros en esa forma invisible y nosotros, los habitantes del reino de Dios, mostramos al mundo que no seguimos al Señor porque nos dé carros, porque nos dé fincas, porque nos dé casas. No lo seguimos por eso, lo seguimos porque Él nos ha amado y le amamos, porque sabemos que Él es el Dios Todopoderoso, porque sabemos que Él es nuestro amigo verdadero, nuestro acompañante del camino, nuestro protector. Bendito el glorioso nombre de Jesucristo el Señor. Mire, Dios me provee a mí y le provee a usted. Dios nos provee, pero no estamos siguiendo a Dios porque nos provee para comer o para esto. No estamos siguiendo a Dios por eso. Estamos siguiendo a Dios o estamos siguiendo al Señor porque hemos recibido un llamamiento santo, un llamamiento espiritual. Y Jesús le dijo a los discípulos, dijo, vea, no se pongan ustedes a buscar lo que las demás personas buscan. La gente busca una cantidad de cosas, o sea, el afán, la ansiedad, busca que la comida, que la ropa, que el conseguir, que el tener, que esto, que aquello, bueno, el afán y la ansiedad, todo lo que está aquí. Dijo, pero ustedes no hagan así. Ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y les aseguro que todo lo otro viene como añadidura. Esta mañana estaba hablando con el Señor y en estos días he estado hablando con Él, diciéndole exactamente, hablando con Él acerca de estas cosas, porque ciertamente estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y yo sé que las cosas vienen como añadidura, las demás vienen como añadidura. Si yo creo la palabra de Dios, ciertamente esa palabra de Dios en mí se cumplirá. Si no creo esa palabra de Dios, entonces, ¿qué estoy predicando? ¿Qué estoy diciendo? Porque si yo hablo de la fe y no tengo fe, si yo hablo del reino de Dios y no sé ni siquiera dónde está el reino de Dios, ni cómo se mueve el reino de Dios, ni quiénes son los habitantes del reino de Dios, ni cómo llegué a ser habitante del reino de Dios, ni dónde tiene el reino de Dios su comienzo y dónde tiene su fin. Hablando acerca del tiempo de los hombres, el reino de Dios tiene su comienzo y su fin. Hablando acerca del tiempo de los hombres. Oído, hay que saber estas cosas, porque estamos hablando de los fundamentos del reino de Dios, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber dónde comenzó el reino de Dios en mi vida y dónde termina el reino de Dios en mi vida, hablando de la parte humana, de la parte de aquí. Porque realmente el reino de Dios en mí es eterno. Bendito el Señor, glorioso su nombre santo. En mí es eterno, mas no sobre esta tierra es eterno el reino de Dios. Porque el reino de Dios se estableció en mí, lo recibí, estoy dentro del reino de Dios y el reino de Dios está en mí. Y en mí es eterno el reino de Dios. Aunque este cuerpo desaparecerá, creo, de esta superficie. Digo que creo porque puede que el Señor venga y no me haya muerto, no sé, ¿cierto? No haya pasado a la eternidad, no vaya a estar en una tumba. Posiblemente sí, posiblemente no, no sabemos. Pero el reino de Dios en el tiempo de los hombres tuvo un comienzo en mí y tendrá un fin. Pero en la parte espiritual y en la parte de Dios, en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios, no sé cuándo comenzó, porque comenzó antes de yo nacer y no tiene fin, porque es eterno y lo eterno
pues es infinito, no tiene fin. Así que en el tiempo de los hombres, el reino de Dios tiene su comienzo y su fin, en el tiempo de los hombres. Pero en el tiempo de Dios comenzó en la eternidad y va a la eternidad, no tiene exactamente fin. Bendito el Señor, glorioso su poderoso nombre. Si usted se da cuenta de los alcances del reino de Dios en la vida suya, usted vivirá una vida plácida, una vida gozosa, una vida de paz y de alegría, sabiendo que usted es totalmente diferente al resto del mundo que no habita dentro del reino de Dios. Ser habitante del reino de Dios me trae una cantidad de promesas eternas, gloriosas, con las cuales el mundo no cuenta, no puede contar. El mundo no cuenta con esa bendición con la que yo cuento. Ellos no cuentan con eso. Yo cuento con esto y usted cuenta con esto porque hemos nacido de nuevo, hemos visto el reino de Dios, entramos al reino de Dios, disfrutamos del reino de Dios y no estamos estableciendo el reino de Dios literalmente sobre la tierra como algunos hablan, simplemente de yucas y de plátanos. No, estamos hablando del reino de Dios eterno, que aunque estamos aquí y nos estamos eternizando en Dios, oído, nos estamos eternizando en Dios cuando venimos y entramos al reino de Dios y disfrutamos del reino de Dios y vivimos como habitantes del reino de Dios, entonces nos estamos eternizando en Dios, porque el hombre también se eterniza o en el infierno, o en el lago de fuego, o en el cielo, en el reino de Dios, hablando acerca de el reino de Dios en todo su esplendor, en toda su grandeza, como Dios lo ha querido y lo quiere en medio de los hombres. El fundamento del reino de Dios en mi vida es mi fe. El fundamento de Dios en mi vida es mi obediencia. El fundamento de Dios en mi vida es mi esperanza en Él. El fundamento de Dios, del reino de Dios en mi vida, son sus promesas fieles y verdaderas. El fundamento del reino de Dios en mi vida no es comida ni bebida, porque al fin y al cabo todos comemos y todos bebemos, seamos o no seamos habitantes del reino de Dios. Todo hombre y toda mujer come, poquito o mucho, bueno o maluco, regular o como sea, pero todos comemos, ¿verdad? Todos comemos. Entonces, en eso no consiste el reino de Dios, en tener o no tener, porque si consiste en dinero, entonces yo estoy muy mal en el reino de Dios. Si consiste en tener posesiones, pues entonces yo estoy muy pobre en el reino de Dios. Hay quienes califican la vida del cristiano, del habitante del reino de Dios, lo califican por el dinero que tiene, lo califica por el carro que tiene, lo califica por la casa que tiene, lo califica por la ropa que se pone. El reino de Dios no se califica así. Así que bajémonos de ahí, salgámonos de ahí de eso, porque no se califica así el reino de Dios. El reino de Dios se califica de una manera diferente. Pero hay quienes que porque tienen posesiones, literalmente hablando, y porque tienen dinero, entonces resulta que creen que el reino de Dios se califica de esta forma. Uy, qué tan bendecido, qué tan... Bueno, sí, vienen bendiciones de parte de Dios. Cuando busco el reino de Dios y su justicia, todo eso que usted llama bendiciones son simplemente añadiduras, porque la bendición de Dios en mi vida y la riqueza de Dios en el cristiano debe ser el movimiento del poder del Espíritu Santo en su vida. Le aseguro que sí. ¿Qué se gana usted en este momento que usted tenga muchos millones de pesos en el banco, muchos millones de pesos en posesiones, y 40, 50 o 100 camisas, 50 o 100 pares de zapatos, 200 pantalones, 40 relojes, 20 carros, qué sé yo, bueno, que tenga eso? ¿Qué se gana usted si no posee la unción, si no posee el poder de Dios, si no posee el respaldo de Dios? Alguien dirá, yo tengo eso y lo otro. Estaría por verse, porque quien dice eso es Dios, no usted, no yo. Yo no digo, es que yo tengo, no. Yo demuestro lo que tengo. Bendito el Señor. Hablando acerca del reino de Dios, aquí no es con lo que yo digo, porque no consiste en palabras.
no consiste en palabras. El reino de Dios aquí consiste en demostrar. Entonces, no diga, sino demuestre, y no con palabras, porque con palabras podemos llenar plazas, podemos llenar estadios, podemos llenar parques, podemos llenar una cantidad de cosas con palabras, pero demuestre qué es lo que realmente tiene. Bendito el Señor. Y no vamos a ir, venga, yo lo demuestro. No, Dios en su propósito, en su gran propósito eterno y glorioso, mostrará en su tiempo y según sus propósitos, mostrará en mí su poder en favor de X o Y persona, o de X o Y nación, o de X o Y pueblo. Pero es Él quien muestra esta calidad de cosas. Recuerda entonces que el reino de Dios no consiste en las posesiones que el hombre tiene, porque eso es lo que Satanás brinda, el mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y yo no creo que el Señor haga lo mismo. No creo eso. ¿Que el Señor me bendice? Sí, claro, el Señor me bendice. Y estoy esperando bendiciones de Dios que yo sé que son temporales. Una casa aquí es temporal. Un carro aquí es temporal. Son bendiciones temporales. Pero las bendiciones del reino de Dios no son temporales. Son eternas en mí porque vienen del eterno y harán una obra poderosa eterna. Porque mire, la palabra que estoy hablando y la palabra que los predicadores, los hijos de Dios hablan, son eternas. Se hacen eternas para la salvación o se harán eternas porque esa misma palabra te llevará a la salvación o te llevará a la perdición. Recuerde que estas son palabras de vida que te llevarán al cambio. Dios les bendiga, feliz día para todos.